decir, si la función es creciente, pasa a decreciente, es un máximo, de acuerdo al criterio de la primera derivada. Entonces yo tengo que derivar para saber si es creciente es positivo, si es decreciente es negativo. Entonces hay un máximo. Y cosa al revés. Si para ese punto que yo voy a determinar cambia de negativo a positivo en el punto C, entonces es un mínimo. ¿Qué quiero decir? La derivada en ese punto, cuando pasa de negativo a positivo, es mínimo. Y finalmente, si la derivada en ese punto tiene el mismo signo a cada lado de ese, entonces f no es un extremo relativo. Seguimos. Viene el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada lo analizamos. El comportamiento de la función f de x se tiene. F' de x es igual a 0 o no existe, entonces f de x1 es un valor máximo o un mínimo. Pero ¿cómo vamos a comprobar? De acuerdo a la segunda derivada. Nosotros volvemos a derivar la función y para ese valor, si es menor que 0, entonces si es menor que 0 para ese valor es un máximo. Mientras que si es mayor a 0 es un mínimo. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo a la segunda derivada, si es mayor a 0 es un mínimo, si es menor a 0 es un máximo. Y de acuerdo al criterio de la primera derivada, cuando pasa de positivo a negativo es un máximo. Y cuando pasa de negativo a positivo es un mínimo. Tenemos que comprobar con los ejercicios que vamos a resolver. Una vez que tengamos eso, ahora tenemos el criterio de convexidad y concavidad. La función debe ser derivable en un intervalo AB, ¿no ven? Entonces, si f segunda es mayor que 0, es cóncava. ¿Qué quiere decir? Es mínimo, es cóncava hacia arriba, para ese punto C. Mientras que si la segunda derivada para ese punto es un máximo, será pues convexo para hacia abajo. Tenemos las dos gráficas, si es positivo o negativo, y lo vamos a representar de la siguiente manera. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer para máximos y mínimos? Primero, tenemos que derivar la función. Primero derivo la función, igualo a 0, voy a hallar los puntos críticos. Entonces, las posibles raíces, x sub a, x sub b, y así sucesivamente. Segundo paso, la primera derivada f de x hago mayor que 0. O sea, resuelvo la desigualdad x menos a, o puede ser x menos b, lo que sea, pero mayor que 0. Y solamente los traslado a la recta real, los valores, en este caso a, puedo trasladar b. Si es positivo, es una flechita hacia arriba. Si es negativo, es una flechita hacia abajo. Y así sucesivamente nosotros ya podemos decir cuál es cóncavo, cuál es convexo. Ese es el paso que tenemos que tener. El primer paso es derivar, igualar a 0. El segundo paso es derivar y es mayor que 0. Resuelvo la desigualdad y calculo cuál es creciente, cuál es decreciente. El primer criterio de la derivada, de la primera derivada, para cualquier valor, para A o para B, reemplazo para X sub A, y si va de positivo a negativo, es un máximo. Y si va de negativo a positivo, es un mínimo. Eso nos lo dice el criterio de la primera derivada. Y si vuelvo a derivar la función f segunda de x, y es para ese valor x sub a es menor que 0, es un máximo. Y si reemplazo ese valor de x y es mayor que 0, es un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer ahora en esta clase para que ustedes puedan entender paso a paso. ¿Ya?
Entonces tenemos, fíjense bien acá, en esta grafiquita tenemos todo. Tenemos la función es decreciente, luego la función es creciente, luego la función es decreciente, la función es creciente. Entonces, para un punto cualquiera que nosotros tengamos un mínimo y luego tengamos un máximo y luego tengamos un mínimo. Donde cambia la flechita, a nosotros nos presentará todas esas características. Entonces, con toda esa definición que hemos visto, tenemos nosotros que trabajar este ejercicio que está acá. Por ejemplo, dice así, anótense, graficar la función después de analizar su continuidad. Se supone que todavía no vamos a analizar las asíntotas, todavía no, pero yo quiero saber los intervalos de crecimiento, quiero saber en los puntos críticos cuál es máximo, cuál es mínimo. Después vamos a llevar asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Entonces, en este ejercicio, f de x al cubo sobre x más 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, deriven, por favor, deriven. Es un cociente. Deriven, por favor. ¿Ya está? Supongo que han derivado, ¿verdad? ¿Ya han derivado? Sí. ¿Ya han derivado? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, eso nos queda a nosotros, fíjense bien, de esta manera. Comprueben, comprueben, comprueben. Derivando, fíjense, f', derivamos, fíjense bien, 3x cuadrado por x más 2. Estoy haciendo bien despacito este ejercicio de manera que me entiendan. Menos 2x al cubo. ¿Está bien o no? ¿O está mal derivado? Sí, está bien, Inge. ¿Sí o no? No, Sí, Inge. está bien. No está bien. Está bien, Inge. A mí me sale eso. No, Inge. No, No, Inge. está mal, Inge. Está mal. A ver, hagan operación. Es... Sí. A ver, sería 3x al cuadrado por x más 2 menos x al cubo por la derivada, ¿no ve? 2 por x más 2 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Hacemos operaciones, ¿no ve o no? Inge, a mí me sale igual. A ver, ¿cómo es? No, ¿Va a Inge. salir? ¿Sale o no sale? No, Inge. No, Inge, está bien. ¿No sale? no, Inge. Inge, en el denominador tiene que ser x más 2 a la cuarta. Sí. Eso también. No, simplificando no está bien al cubo. Sí, está bien. Se simplifica. ¿Han simplificado está o bien. no? Está bien, ¿Han Inge. simplificado o no? Sí, Inge, está bien. A ver, vamos.
La derivada de esta función f de x, hijos, es el numerador derivando 3x al cuadrado por el denominador sin derivar, ¿verdad o no? Menos el numerador sin derivar, pero derivando el denominador. 2 por x más 2 por 1. Sobre, ya tienen que ser capitos. Y acá tenemos x más 2 a la cuarta, ¿sí o no? Sí, Inge. ¿Sí? Ya. Ahora, f' de x, multiplicamos. Podemos sacar x más 2, si ustedes quieren, factorizamos. Y nos va a quedar 3x al cuadrado por x más 2. Menos 2x al cubo, ¿verdad o no? Sobre x más 2 elevado a la cuarta. Puedo simplificar, me va a quedar cubo. Entonces, f' de x, vamos a tener 3x al cubo más 6x al cuadrado y menos 2x al cubo sobre x más 2 elevado al cubo, ¿verdad? Muy bien. F' de x había sido x al cubo, ¿no ve? X al cubo más 6x al cuadrado. ¿Sí o no? Sobre x más 2 elevado al cubo. ¿Está bien o no está bien? Está bien, doctor. Sí, Sí, está bien, doctor. Está bien, doctor. ¿Ve dónde me dicen que está la falla? ¿No ve? Está bien. Correcto, Sí, ¿no ve? está X bien. al cubo más 6x cuadrado sobre x más 2. Esa es la primera derivada. Ahora, seguimos haciendo. Dice f' de x, antes de sacar puntos críticos, miren, f' de x es mayor que 0. ¿Estamos? F' de x es mayor que 0. ¿Qué significa? Que voy a resolver esta desigualdad sobre x más 2 elevado al cubo. X al cubo más 6x cuadrado sobre x más 2 al cubo mayor que 0. Resuelvan esa desigualdad. Resuelvan esa desigualdad. Seguramente les queda así. Miren, seguramente les queda así. Antes de resolver, les queda así. Pidi 1 kilo me vas a comprar ya harina María. 1 kilo. Apaguen su micrófono. Haz rápido con la Cristian. Apaguen su micrófono. Seguramente les va a quedar así. Miren, x al cuadrado por x más 6 sobre x más 2 elevado al cubo. ¿Ya? ¿Les queda así? Mayor que 0 estamos. ¿No ve? Estamos factorizando. Bueno, una vez que hemos factorizado, nos queda
tres valorcitos. El x1 vale 0. El x2 vale menos 6. Y el x3 vale menos 2. ¿Lo ve? Vamos a ir analizando. Entonces tenemos el intervalo de crecimiento. Miren, el intervalo de crecimiento, lo que les decía. Para hallar el intervalo de crecimiento o de decrecimiento, nosotros hacemos que la derivada sea mayor que 0. Si es mayor que 0 y es creciente, son todos los verdaderos. Y los falsos son decrecientes. Ahora, tenemos tres raíces, hijos. Tenemos tres raíces. X1 vale 0. X2 vale menos 6. X3 vale menos 2. Tenemos tres raíces. ¿Estamos? Llevamos a la recta real en forma ascendente. Primero coloco menos 6, luego coloco menos 2, luego coloco 0. ¿Cuántos intervalos tengo? Tengo intervalo 1, tengo intervalo 2, tengo intervalo 3, tengo intervalo 4. Resolver desigualdades. Desde el menos infinito. Correcto, desde menos infinito, Hasta menos 6. menor que menos 6. Y Sí. me doy el valorcito x igual a menos 7, ¿no ve? Me doy Sí, doctor. menos 7. Entonces coloco menos 7 al cuadrado, menos 7 más 6, ¿no ve? Sobre, menos 7 más 2 elevado al cubo. El signo es el que me interesa. En menos 7 al cuadrado es positivo, ¿no ve? El segundo signo es menos 7 más 6, negativo. Abajo, ¿qué tengo? Menos 7 más 2 es negativo. Un número negativo al cubo es negativo. Entonces, positivo por negativo, negativo en el numerador. Y abajo, negativo. Negativo dividido entre negativo, ¿qué nos da? Positivo. 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 Un número positivo es mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, dice, la función es creciente, es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Es creciente. F' de X es mayor que 0 y es creciente, A ver, analizaremos el intervalo 2 de la misma manera. ¿Desde dónde a dónde va? Vamos. El intervalo 2, ¿de dónde a dónde va? Desde menos 2 a 0. Menos 6. Menos 6 a menos 2. Hasta menos 2. Menor que X, menor que Menos 2. menos 2. Es intervalo 2. Ahora, ¿cuál me voy a dar? El más próximo. El X igual a ¿cuánto? 5. Menos 3. 5. Menos Menos 3. De Menos 3. menos Menos 3. 3. Menos 3. ¿Dónde voy a reemplazar? En la función. Entonces coloco menos 3 elevado al cuadrado, menos 3 más 6. ¿Me siguen, no? Sobre menos 3 más 2 elevado al cubo. El signo es el que me interesa. Menos 3 al cuadrado, ¿qué signo es? Positivo. 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 Ahora, menos 3 más 6, ¿qué signo es? Positivo. Positivo. Ahora va. Menos 3 más 2 Negativo. Negativo. al cubo, Al cubo, negativo. Negativo. Un número positivo sobre negativo, ¿qué número me da? Negativo. Negativo. Negativo.
Un número negativo es menor que 0, entonces es falso y es una función decreciente. Y su grafiquita es una flechita hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya, el intervalo 3. En el intervalo 3, ¿cómo voy a representar, hijos? Menos 2. Menos 2, ¿qué? Menos 2, Menor. Hasta 0. menor que X, menor que ¿cuánto? 0. Menor que Cero. ¿cuánto? 0. 0. Pero no se olviden, menos 2 menor que X, menor que, 0. 0. 0. ¿qué valor me voy a dar? 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces, reemplazo ¿dónde? En la Función. La Función. en la función menos 1 al cuadrado, coloco menos 1 más 6 sobre menos 1 más 2 elevado al cubo. A ver, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Menos 1 al cuadrado, positivo. Menos 1 más 6 más 5 es positivo. Abajo, menos 1 más 2 es positivo. Positivo. El resultado Positivo. es Positivo. positivo. Un número positivo, ¿cómo es? Mayor a 0. Mayor a 0. Mayor a Creciente. 0. Entonces es creciente, ¿no ve? ¿Se entiende o no? Sí, doctor. Sí, doctor. El intervalo 4. Me voy al intervalo 4. A ver, el intervalo 4. ¿Cómo voy a poner, hijos? Más infinito de 0 a más 0 menor De a 0. X. 0 menor a X, menor que ¿cuánto? Menor Menos que infinito. 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 ¿Cuál Positivo. valor me voy a dar? ¿El X menos 1 me puedo dar? ¿Me puedo dar el X menos 1? No. 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 ¿Qué Está valor infinito me voy a positivo. dar? 1. 1. Ahora, ¿dónde voy a reemplazar? En la La función. función. José, Función FD. Son positivos. 1 al cuadrado, 1 más 7, 1 más 6 es 7 sobre 3 al cubo. ¿No ve? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. Y un número es positivo es mayor que 0. 0. Y si es mayor que 0, ¿es creciente o decreciente? Creciente. 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 ¿Eso qué quiere decir? Que es verdadero, verdadero, verdadero es el primer intervalo. Y el intervalo 2, ¿qué había sido? Falso. 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 O Decreciente. sea, quiero que se les grabe. El falso es decreciente. Y los verdaderos habían sido Creciente. crecientes. Ahí está. Muy bien. Ve, hemos trabajado bonito. Ahora les muestro. Listo, ahí está lo que teníamos. ¿No ve? Aquí está. ¿No ve? Entonces, la función es creciente. En la recta real es creciente. Ya hemos puesto la recta real, ¿no ve? Desde menos infinito hasta menos 6. Luego de menos 2 hasta C, hasta el infinito, sin tomar en cuenta el 2, pero lo hemos colocado, es creciente entre menos 2 a 0 y de 0 al infinito, ¿verdad o no? No lo tomamos en cuenta al 0, pero todo es creciente. ¿Estamos de acuerdo?